Hablar de inteligencia artificial, en este caso en un videojuego. Podríamos decir que se refiere a las técnicas utilizadas en computadoras y específicamente en videojuegos para producir la ilusión de inteligencia en el comportamiento de los personajes que no son los jugadores. Es un agente electrónico que puede pensar, evaluar y actuar en ciertos principios de la optimización y la coherencia para cumplir una meta o un propósito. Y yo quiero saber si nuestro especialista en la materia está de acuerdo con esta definición. Buen día, Fernando. Hola, buen día. Estoy de acuerdo en parte. A ver, porque dale. Me encanta que discutas. No es por discutir, sino más porque justamente la inteligencia artificial que se está empezando a aplicar en juegos está empezando a buscar otra cosa. Ya no el emular como si fuera una inteligencia, sino justamente que sí sea una inteligencia, que sí nos abra las puertas a otra forma de pensar. Y creo que ahí está la gracia especialmente de lo que tiene que ver el tema de hoy, que es la inteligencia artificial en juegos. En sí, sí. Por lo que vamos a zafar de todo el aspecto ético que sí se plantea cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a otras cosas. Bueno, sí. ¿O no? Lo que pasa es que todavía creo que estamos lejos de pensar en la inteligencia artificial suplantando. Claro, sí. Por ahora está muy acotada a ciertos contextos en particular y es ahí donde la podemos ver funcionar con todas las cosas buenas que tiene. Claro. Entonces, justamente, o sea, la inteligencia artificial entonces es la capacidad de un sistema de interpretar los datos externos de manera correcta y así aprender y poder luego utilizar esos datos para conseguir algunos objetivos concretos y lograr tareas en particular a través de la adaptación flexible, se llama. Entonces, dentro del área de los videojuegos, en realidad más que nada, más juegos en general, porque no tienen por qué ser videojuegos en particular, sino en la inteligencia artificial ya desde hace varias décadas se utiliza en esos contextos para mostrar el estado de maduración que tiene en el área. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos a DeepMind. Traje una imagen que a ver, es... ahí la tenemos. Ahí va. Ese es el logo de la empresa. Es una compañía de inteligencia artificial comprada por Google en 2010 por 450 millones de dólares, baratita. Y la empresa es conocida por crear una red neuronal que aprende todo tipo de juegos de una manera muy similar a cómo aprende el humano. En sí, entonces, es como si la computadora imitara la memoria a corto plazo que tiene el humano para aprender este tipo de cosas. ¿Podemos estar hablando de una ilusión de inteligencia en el comportamiento o estamos hablando de efectivamente comportamiento? Estamos hablando ya sí, autogenerado, digamos. Sí, estamos hablando justamente de ese pensamiento autogenerado, pensamiento entrecomilladamente, eso acotado dentro de los juegos, pero justamente lo interesante está ahí, en esa inteligencia artificial que empieza a crear cosas que antes no habíamos programado ni visto. Entonces, bueno, esta tecnología que crea DeepMind fue especialmente popular gracias a el juego Go, que ellos crearon un programa que era capaz de ganarle a los mejores jugadores de Go. El Go es un juego que... Ahí lo tenemos. Sí, o sea, es un juego que es muy complejo y aparte requiere de mucha estrategia e imaginación y por eso se creía que íbamos a tardar 10 años en poder desarrollar un programa de computadora que pueda ganarle a una persona. Entonces eso, el Go se originó en China hace más de 2.500 años y es el juego más popular en Asia Oriental, tiene fichas blancas, negras, un tablero de 19 por 19. Ahí está. Y se van cerrando zonas dentro de ese tablero y así se van ganando puntos. Pero tiene una cuestión el Go, que es que las posibilidades que permite ese juego son muchísimas. Tantas que permite más posibilidades que átomos hay en el universo. ¿En serio? Sí, o sea, son infernal la cantidad de posibilidades que tenés dentro de ese juego. Por lo tanto, estamos hablando de altísima inteligencia artificial, porque el manejo de las coordenadas... claro, pero eso es... ¿Cómo prevé el movimiento del humano? Ahí está la gracia, que es que esa limitación hace que no se pueda resolver por fuerza bruta, lo que significaría que si yo tiro una ficha, la máquina no puede calcular todas las posibilidades que hay para poder ganar, sino que lo que tiene que hacer es
tomar algunas posibilidades y evaluar en base a esas posibilidades. Y es algo muy parecido a lo que nosotros llamaríamos intuición, que es, que es la forma por la que se maneja un jugador de que Go. toma una decisión pudiendo tomar otra, claro, eventualmente teniendo las mismas coordenadas. Sí, y que no tiene una justificación más racional. Más claro. que porque conoce el juego y sabe más o menos hacia dónde va. Y aquí pasa algo similar. O sea, lograron entonces que esa inteligencia artificial genere ese tipo de estructuras. Entonces, lo que hicieron fue retaron a primero el campeón de Europa, que se llama Fan Hui, de Go, y tal, lo aplastaron, ¿no? O sea, jugaron cinco partidos y le ganaron los 5. Había un video que más o menos mostraba. Y, ahí lo tenemos. Y bueno, y en marzo del 2016 lo que hicieron fue retar al campeón mundial, que es el surcoreano Lee Sedol, se llama, y también, bueno, dijeron, hay $1 millón al mejor de 5, y bueno, y juguemos. Este surcoreano es como el Federer del Go, o sea, es un tipo que es un prodigio, es una cosa infernal. Y claro, el tipo pensaba que iba a ganar sin ningún problema. Incluso, y se acordó de Kasparov al toque. Sí, lo que pasó es que perdió 4 y ganó 1. Ah, mira. Pero ganó 1, ¿no? O sea, eso fue bastante. Pero es menor. Sí, porque sí hizo una jugada súper genial que eso desvirtuó un poco a la computadora, ¿no? La desconcertó. Sí, la desconcertó. y por eso entonces pudo ganar esa partida, pero esencialmente entonces esta inteligencia artificial lo que hace es, no específicamente la que le ganó a Lee Sedol, sino una versión ya un poquito más mejorada. Lo que hace entonces es, no está preprogramado, sino que lo que le dicen es, estas son las reglas del juego, ponete a jugar contra vos mismo y aprendé. Y lo que hace es eso, empieza a jugar muchísimas partidas contra y va generando nueva información que le hace... tira al azar al principio las fichas y después va empezando a hacer estrategias, a elaborar estrategias, y lo que va haciendo es diciendo, mira, esta estrategia me funcionó, esta no tanto, así que voy a empezar a utilizar esta. Y va prediciendo nuevos campos hipotéticos. Claro, sí. Eso se llama aprendizaje reforzado. Y incluso era interesante porque los ingenieros que iban viendo todo ese proceso veían cómo en cierto momento la máquina descubría estrategias que la humanidad ya había descubierto antes, y cómo después progresivamente las iba descartando por otras mejores. Y ahí está como parte de lo interesante. Entonces, incluso está bueno porque funciona para cualquier juego. Entonces, fíjate que se podría poner... Y podría aplicarse a cualquier otra área. Por ejemplo, la medicina. Bueno, sí. ¿No? Eso parte del desarrollo. Claro, ahí va, sí, de cómo se puede llegar a desarrollar todo esto. Pero, claro, pensando y manteniéndolo dentro de los juegos, también, por ejemplo, se podría... no sé, darle el Pac-Man o el truco o cualquier juego, y la máquina sola va a estar practicando y armando estrategias y todo para después poder ganarle al mejor. Incluso con el Go necesitó 3 días de entrenamiento para poder adquirir ese super nivel para ganarle a las mejores personas, a los mejores humanos en ese juego. Incluso los expertos lo que dicen es que la máquina tiene un estilo conservador, y cuando le preguntaban a Lee Sedol, que es el que le ganó, él lo que decía es que era como jugar contra un muy buen jugador de Go que de vez en cuando hacía locuras. Y es interesante porque ¿por qué va a hacer eso? Pero sin embargo era parte de la estrategia. ¿Qué hicieron después? Dijeron, bueno, ya le ganaron al mejor, ¿no? Sí. Bueno, vamos a agarrar y vamos a juntar a 5 campeones mundiales, o sea, que jueguen juntos contra la máquina. Es totalmente injusto, ¿no? O sea, para ver qué pasaba, y les ganó a los 5 juntos. Entonces, una cosa, a ver, Fernando, en este punto específicamente, se habla también, o por ahí escuchaba que hay como un cierto grado, a ver, es bravo cuando uno tiene que compatibilizar términos técnicos con la humanidad, ¿no? Con comportamientos humanos, pero se habla de cierta benevolencia a veces de las máquinas, como de algunas actitudes benévolas para con su contrincante humano, y que esto se hace bajo la premisa de logremos empatía y una fluidez en el juego que permita
que el otro no se sienta humillado, digamos, ¿no? Sí, ¿Eso es así? No, lo que pasa es que la máquina, o sea, por ejemplo, para ganar en el Go contra Lee Sedol, lo que le importaba era ganar. Entonces era como, claro, el humano... Era un mercenario ahí. No, y claro, y cuando tratás de jugar, vos tratás de agarrar y de ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Y dices, mirá, voy a hacer una estrategia para aplastar al otro. Claro. Porque claro, para asegurarte de que vas a ganar. Obvio. Pero a la máquina no le importa aplastar al otro. Lo que le importa es ganarte por, aunque sea medio punto, pero ganarte. Entiende. Entonces, claro, te puede llevar por un montón de lugares que son los más eficientes para lograr la victoria. Su objetivo, claro, pero capaz que te mantienen la ilusión de que tenés alguna chance y en realidad no. Claro. Entonces, me parece parte de lo interesante del asunto. Y nos quedamos con Alpha Zero ahora. Aparece Alpha Zero. Ahí va. Alpha Zero entonces es una versión mejorada de AlphaGo y en sí lo que hace es, o sea, es más o menos lo que decíamos, ¿no? O sea, funciona para cualquier juego. Y lo que dijeron es, bueno, vamos a retar a Stockfish. Que Stockfish, en el contexto del ajedrez, dijeron, bueno, ya estaban dulces con esto del Go, entonces dijeron, bueno, vamos para el ajedrez. Y en el ajedrez, claro, Stockfish sería el heredero de Deep Blue. El que le ganó a Kasparov. Kasparov en los 90. Claro. Y es un poco mejor, ¿no? O sea, pasaron ya varios años entre Deep Blue y Stockfish. Stockfish apareció en el 2008 y es el motor de ajedrez más popular del siglo XXI. Entonces, ya Stockfish le había ganado al mejor jugador de ajedrez del mundo, que es Magnus Carlsen, y estaba número 1, ¿no? O sea, y dijeron, bueno, vamos a agarrar y vamos a retarlo. Entonces, en diciembre del 2017 se jugaron esas partidas. Dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el mejor de 100 partidas. Bien, entonces Alpha Zero tuvo 4 horas de aprendizaje, donde estuvo jugando contra sí misma y eso, con la misma estructura, ¿no? Le dijeron, estas son las reglas, estos son los movimientos, así es ganar, así es perder, manejate. Y en 4 horas adquirió el nivel necesario como para jugar contra Stockfish y en esos partidos lo que pasó es que le ganó 28 partidos, empataron 72 y no perdió ninguno Alpha Zero. O sea que aplastó a Stockfish. Fue una victoria muy, muy fuerte. Y claro, ojo, después volvieron a jugar. Volvieron a hacerlo jugar no los mismos, sino versiones mejoradas de ambos. Sí. Y ahí Stockfish ganó. Y incluso se estima que esa va a ser la última alegría que va a tener Stockfish porque esta tecnología es muy superior a esa otra estructura porque aprende sola y aparte no solo que aprende sola. O sea, ahí está, traje un video más o menos porque esto está en internet mostrando las partidas esas para que los profesionales también aprendan. En sí, claro, es interesante porque, ¿qué pasa? La máquina puede generar nuevas formas, nuevas estrategias que nosotros no conocíamos. Claro. Y no tiene toda esa contaminación del conocimiento humano anterior sobre el juego, sino que la máquina lo encontró solo y encontró formas mejores y más eficientes para ir desarrollando el juego. Y en lo que estás diciendo, claro, se manifiesta esa cosa fascinante de que uno antes pensaba, no, sigue ganando el programador, no la máquina, y ahora no. Y ahora no, claro, y ojo, no solamente, estos son 2 juegos como clásicos, pero también están haciendo jugar a Alpha Zero. En realidad se llama Alpha Star, por ejemplo, en un juego que se llama StarCraft, que es de estrategia, y otros juegos también de tiros, y siempre buscan lo mismo. Incluso, a ver, uno a priori lo que dice es la máquina, entonces una máquina va a tener mayor control de todo lo que pasa porque no tiene que pasar por monitor, etc. Entonces lo que hacen es, le dan un hándicap a la máquina. O sea, lo que hacen es decir, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer que la máquina no tenga todas estas ventajas, porque lo que nos importa no es que la máquina muestre en lo que ya es bueno. No, lo que queremos es que realmente la inteligencia artificial demuestre su capacidad y demuestre si es mejor o no que una persona. Entonces, ahí creo que está la gracia de todo esto. Entonces, como conclusión, creo que lo más importante de esto de la inteligencia artificial, por ahora aplicada en los juegos, es que un grupo de ingenieros sea capaz de generar este tipo de robots y de programitas que le pueden ganar al mejor de todos, al prodigio. Porque, claro, que pueden adquirir una lógica propia. Claro, porque
En sí, lo interesante es poder llegar a la máxima capacidad, a la máxima expresión de conocimiento en un área y que no sea de la mano de unos pocos, sino que sea un conocimiento que sea repetible, que lo puede aprender cualquiera, que puede ir a internet y puede generar ese tipo de estructuras para poder hacer ese tipo de acercamientos que generan programas que le pueden ganar al mejor de todos. Y también, justamente, pensando un poco más, ampliando este horizonte, las aplicaciones dentro de la medicina, donde podemos enseñarle, en lugar de enseñarle las reglas del juego a esta inteligencia artificial, decirle, bueno, le mostramos, por ejemplo, qué tipo de células son cancerígenas y que aprenda a descubrirlas, a identificarlas, o mismo estudiar el genoma humano, por ejemplo. O sea, hay muchísimas aplicaciones y cosas a las que se puede aspirar con esto. Es muy interesante eso de que la inteligencia artificial, sin ningún tipo de contaminación del conocimiento humano en ese contexto y de manera muy acotada por ahora. Sí. Y en esa parte del proceso, claro, está bien. Claro, pueda generar cosas que nosotros no nos imaginábamos y que estaban fuera de nuestras expectativas. Así que el futuro no lo conocemos, pero por lo menos es bastante prometedor. Superando expectativas, como siempre, Fernando Marichal en esta mañana en la televisión pública. Gracias, Fernando. Gracias.